programa de hoy, políticos mexicanos proponen crear una comisión especial para investigar a sacerdotes pederastas. Papa Francisco resalta la caída hacia la mundanidad como una lenta apostasía del corazón. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos en este fin ya de la semana. En este viernes soy Eddie Rodríguez Moreno. Amigos, iniciamos el programa conectándonos rápidamente con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos hablará sobre la nueva comisión que políticos mexicanos buscan crear para investigar a sacerdotes pederastas. Te escuchamos, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que políticos mexicanos buscan crear una comisión investigadora especial en abusos de sacerdotes. Se presentó una iniciativa en el Congreso mexicano, la cual considera la creación de diversos comités como los que se han hecho a nivel mundial, dedicados a la investigación de clérigos católicos y de otras asociaciones religiosas acusados de pederastia y abusos de menores. De ser aprobada, estar integrada por especialistas, activistas y víctimas que gozarían de autonomía y atribuciones legales suficientes para hacer investigaciones. Según la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, esta comisión de investigadores no sería una forma de inquisición o de intervención interna a las asociaciones religiosas, ya que afirman comprometerse a salvaguardar la integridad del Estado laico y el respeto irrestricto a la libertad religiosa plena consagrada por la Constitución. Por su parte, el episcopado mexicano sigue alentando a los legisladores para que puedan levantar la prescripción de este delito y así se pueda acusar a los agresores sin importar cuándo se haya cometido el abuso. En otra noticia les comento que ante el drama que viven las familias de desaparecidos en México, ellos han tomado la iniciativa de salir a buscar a quienes les hacen falta. La Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por voluntarios y familiares, inició este domingo en la zona norte de Veracruz con una celebración religiosa en donde se hizo un llamado a la población de la región para solidarizarse y no ser indiferentes con las víctimas indirectas de la desaparición. Durante la misa, el obispo José Trinidad Zapata expuso que ante la cultura de la violencia que prevalece en el país y que ha elevado el número de homicidios y personas desaparecidas, la gente se ha vuelto insensible, por lo cual la Iglesia Católica busca sensibilizar y ser solidaria ante el dolor de los que sufren por haber perdido a un ser querido. Como parte de las actividades de la brigada, sus miembros visitarán las cárceles del Estado. Además, recorrerán terrenos en los cuales se han descubierto indicios de que se utilizó como cementerios clandestinos o casas de seguridad. De la misma forma, durante esta jornada se realizarán actividades culturales para sensibilizar a la población. Para finalizar, les comento que el Equipo Nacional de Pastoral de Movilidad Humana y el Instituto Nacional de Migración sostuvieron un encuentro para articular el trabajo a favor de los migrantes. Las instituciones participantes se reunieron para dar seguimiento al importante tema de clarificación de la ruta de atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y las alternativas de regularización y eventual reubicación de migrantes que se encuentran en la frontera norte y sur hacia albergues del centro del país. Durante esta reunión, el Instituto Nacional de Migración, entre otras cosas, se comprometió a proporcionar a los albergues que lo soliciten oficinas móviles para ayudar a regularizar la situación migratoria de quienes cruzan el país. Además, se programará conversatorios con autoridades federales y locales para la socialización de la ruta y la capacitación sobre los estándares de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En cuanto al brote de varicela que sucedió en los albergues de la zona norte del país, el comisionado del Instituto Nacional de Migración aseguró que se mantiene todo controlado. Y de igual forma aseguró que en el caso de que llegue el coronavirus a México se tienen los controles necesarios. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Qué importantes estos temas que toca Diego, porque realmente el tema de la migración y de los desaparecidos es algo que lamentablemente se ha vuelto muy frecuente y que muchas veces también ya se ha normalizado. Realmente cuando vemos noticias de México en este sentido, no nos ponemos a pensar que es algo que realmente está sufriendo gran parte de la población y que sobre todo en el caso de los desaparecidos son las familias las que tienen que responder por este tema y no el gobierno. Vemos un Estado en México desbordado por toda esta criminalidad que se vive en el Estado y ante eso pues también esta iniciativa de particularmente investigar a sacerdotes o a otros funcionarios religiosos de diversas confesiones con respecto al crimen de la pederastía. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y tenemos que recordar también que la Conferencia Episcopal de México le ha pedido al gobierno que cese la prescripción para que toda persona culpable de estos crímenes
comparezca ante el fuero civil, ante el fuero penal, por crímenes incluso de hace mucho tiempo, por la monstruosidad de este tipo de crímenes. Así es que toda iniciativa que se ajuste al debido proceso y que ayude a proteger a la infancia está siendo impulsada por la Iglesia. Si de esto se trata en esta iniciativa, pues bienvenida. En otras noticias, el Santo Padre recibió en audiencia al presidente de la República de Mali, el excelentísimo señor Ibrahim Boubacar Keïta. Veamos. Ayer, el Papa Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República de Malí, el excelentísimo señor Ibrahim Boubacar Keïta, quien más adelante se encontró con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para la relación con los estados. Durante las reuniones que sostuvieron en la Secretaría de Estado y desarrolladas en un ambiente cordial, los líderes recordaron las buenas relaciones bilaterales existentes. Además, conversaron sobre la condición interna del país, con especial referencia a la situación humanitaria y la seguridad a causa del radicalismo religioso y del terrorismo, la inseguridad alimentaria en la región del Sahel, el fenómeno migratorio y el mantenimiento de la paz en el África Occidental. Por otro lado, les contamos que los obispos de Brasil iniciaron esta semana su visita ad limina en el Vaticano. Hace unos días se dio inicio a la visita ad limina de los obispos del Medio Oeste Regional de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, la cual comenzó con unas visitas a los departamentos del Vaticano, como la Congregación para el Clero, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Comunicación. Después de esto, el pasado 11 de febrero, durante la fiesta de la Virgen de Lourdes, los prelados tuvieron una reunión con el Papa Francisco, la cual, según el arzobispo de Brasilia, cardenal Sergio Darroch, fue una cordialidad paternal. Días posteriores, los obispos visitaron la Basílica de Santa María la Mayor, en donde pudieron participar de la Santa Misa, que fue presidida por el obispo Carmelo Escampa, obispo emérito de São Luís de Montevelos. Cabe recordar que la visita ad limina de la región del Medio Oeste continúa hasta el 17 de febrero y durante los siguientes días visitarán las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, así como también otros departamentos de la Santa Sede. Y en una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló sobre las tentaciones mundanas. Veamos. En una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó cómo cada uno de nosotros podemos ir deslizándonos lentamente hacia el pecado y empezar a negociar con los dioses del dinero, la vanidad y el orgullo. En este sentido, el Santo Padre destacó la primera lectura, la cual relata la apostasía de Salomón, que no le fue fiel al Señor Jesús cuando llegó a su vejez, debido a que sus mujeres hicieron que su corazón se desviara para seguir a otros dioses. Continuando con su discurso, el pontífice narró que Salomón fue un buen muchacho, que solo pedía sabiduría al Señor, y Dios lo hizo sabio, generando así que reyes y jueces se le acercaran con regalos. Ma lentamente si scivola. Pero lentamente se resbala, se relativizan las cosas y se pierde la fidelidad a Dios. Estas mujeres eran de otros pueblos, tenían otros dioses, y cuántas veces nosotros olvidamos al Señor y entramos en negociaciones con otros dioses. El dinero, la vanidad, el orgullo. Pero esto se hace lentamente, y si no está la gracia de Dios, se pierde todo. E se non c'è la grazia di Dio, si perde tutto. En conclusión, el Papa exhortó a pedir al Señor la gracia de detenernos cuando entendemos que el corazón comienza a resbalar. Por otro lado, en una reciente visita a Estados Unidos, el obispo emérito de Hong Kong en China, cardenal Joseph Zen, afirmó que el gobierno comunista chino quiere la rendición del Vaticano y predijo el fin de la iglesia clandestina fiel a Roma en el país asiático. Hace unos días, el obispo emérito de Hong Kong en China, cardenal Joseph Zen Se-kyun,
visitó Estados Unidos y en una entrevista a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, afirmó que el gobierno comunista chino quiere la rendición del Vaticano y predijo el fin de la iglesia clandestina o subterránea, como se conoce a los católicos que se mantienen fieles a la Santa Sede en el país asiático. Dicha entrevista con el cardenal Zen se realizó durante su visita al Capitolio en Washington, D.C. Ahí se reunió con algunos congresistas para dialogar sobre el programa de sinización de China y de los grandes esfuerzos del gobierno para someter y controlar a las religiones en la nación. Entre los diferentes temas tratados, el cardenal explicó a los legisladores que la celebración de la Navidad se ha prohibido en China. Las Biblias han sido reescritas por orden de las autoridades regionales y hay una baja significativa en las vocaciones. Como se recuerda, en 2018 el Vaticano y China firmaron un acuerdo para la elección de obispos. Se esperaba que este unificara a la Iglesia en el país, lo cual para el obispo emérito no ha pasado, y culpa al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por ser quien hizo este compromiso. En ese sentido, el cardenal Joseph Zen lamentó que la iglesia clandestina esté condenada a desaparecer, ya que los obispos más ancianos están muriendo y no se nombra a sucesores. Asimismo, dijo que cuando los fieles le preguntan cómo pueden ayudar a la iglesia, él expresa que no puede hacer nada, ya que no tiene voz en el Vaticano. El acuerdo provisional del Vaticano con el gobierno chino vence este septiembre y los observadores más atentos dicen ojalá lo dejen vencer y no se renueve, porque en esos términos está siendo usado por el gobierno chino como una autorización vaticana para que todos se enlisten en la Asociación Patriótica China. Y el caso que reporta Peter Winder sobre una reciente iglesia justamente es muy ilustrativo. Fieles católicos reúnen una cantidad de dinero considerable y abren una iglesia. Y deciden ponerle un nombre que tiene una larga tradición para los católicos chinos, porque un emperador hace siglos le dio una iglesia católica en Beijing. Él no era católico, pero respetaba a los católicos. Esta es la verdadera y original fuente del universo. Así era el nombre de la iglesia. Llegaron los funcionarios del gobierno, pintaron ese nombre encima y pusieron sigue al partido, obedece al partido, sea agradecido al partido. Ese iba a ser el nuevo nombre de la iglesia, imagínense. Ante el descontento de los fieles católicos, decidieron también retirar la imagen central, que era un cuadro de la Virgen con el Niño Jesús, del presbiterio, y poner ahí un retrato de Xi Jinping con lemas comunistas. Cuando la comunidad no aceptó eso, decidieron finalmente cerrar la iglesia. La conclusión del artículo era de que, a partir del acuerdo con el Vaticano, lamentablemente el gobierno chino lo está aplicando así, de modo que si la gente no se enlista en la Asociación Patriótica China, simplemente se cierra la iglesia y el sacerdote que no se enlista no puede celebrar más la misa. Esto es la alarma que hace también el cardenal Zen y por eso habla de la eventual desaparición de la iglesia clandestina china fiel al Papa, de no cambiar radicalmente los términos de este acuerdo como los está aplicando el gobierno chino. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver implementan reconocida metodología de catequesis para personas con discapacidad. Además, Caballeros de Colón celebran 100 años de caridad en Roma. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Nos conectamos inmediatamente con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos comentará sobre una novedosa y reconocida metodología para catequesis con personas en situación de discapacidad. Adelante, Giselle. Hola, les saludo desde Frutillar, una ciudad ubicada en el lago Yanquihue. A mi espalda pueden apreciar el Teatro del Lago, uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica y también el teatro internacional más austral del mundo. Y desde aquí quiero informarles sobre una novedosa y reconocida metodología para catequesis con personas en situación de discapacidad, que será implementada por el Arzobispado de Santiago. Se trata del método de educación religiosa especial conocida en el mundo como SPRED,
nacido en Chicago, Estados Unidos, ante la inquietud de familias que querían que sus hijos se preparasen para participar en la vida litúrgica de su parroquia. El equipo del Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago viajó a ese país para capacitarse en la metodología que abarca 3 momentos orientados a la sensibilización, el desarrollo litúrgico conceptual y el ágape. De esto nos conversó la coordinadora de formación, Selmira de la Parra. SPRED es un método de desarrollo religioso que acompaña a las personas en situación de discapacidad, que tiene una fundamentación teológica más bien en lo simbólico litúrgico, y eso significa, por ejemplo, como primera característica propia es que ellos parten desde la experiencia de vida, a diferencia de nuestra, que nosotros más bien partimos el desarrollo catequístico desde la pregunta, y para eso de pronto requiere un cierto nivel de desarrollo intelectual. Es admirable lo que han hecho la gente de SPRED, tan tremendamente bien organizado, con un cariño y una ternura por cada una de las personas que van acompañando. Me sorprendió ver cómo niños con discapacidad intelectual bastante severa en algunos casos van insertándose y se van metiendo en el proceso de la sesión catequística y llegan al final de ella muy animados, muy contentos, muy gozosos. Me sorprendió ver el cariño con que los catequistas van acompañando a estas personas. Para implementar la metodología SPRED en Santiago, el departamento trabaja en la adaptación de la ficha de catequesis para niños de 6 a 11 años, la formación y capacitación de catequistas, entre otras etapas. Y en otras noticias les comento sobre una delegación de policías motorizados de Europa, conocidos como Moto for Peace. Ellos han comenzado una nueva misión humanitaria por Sudamérica llamada Anónimos de la Fe 2. Moto for Peace tiene como pilares la solidaridad, la amistad, el intercambio cultural y contribuye al bienestar de los más débiles a través de acciones concretas en proyectos educativos, de salud y sanitarios. La misión El Anónimo de la Fe consiste en apoyar el compromiso de los misioneros y comunidades católicas en América del Sur. Visitas a hogares de ancianos, de niños huérfanos, de escuelas o donaciones de artículos médicos son algunas de las acciones que emprende Moto for Peace. La delegación actual, compuesta por 16 policías italianos, alemanes y españoles, comenzó en febrero su recorrido por Chile en dirección sur. Ahora recorren Argentina en dirección norte, luego visitarán Uruguay, Paraguay y Bolivia, para llegar en abril al Perú. Para conocer las novedades y el recorrido en tiempo real, puede ingresar a la siguiente página en pantalla. Y con este bello paisaje que nos regala Frutillar, una ciudad ubicada en la región de los lagos, sur de Chile, me despido hasta un nuevo encuentro. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por la información. En otros ámbitos, los Caballeros de Colón se encuentran celebrando 100 años de servicio en Roma. Veamos. Desde hace unos días, un grupo de los Caballeros de Colón se encuentra peregrinando en Roma por motivo de los 100 años de su presencia caritativa en la Ciudad Eterna. En este contexto, el caballero supremo de esta organización, Carl Anderson, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que han estado trabajando a través de 9 pontificados e incluso en una guerra mundial en la que Italia y Estados Unidos estaban en bandos opuestos. Como se sabe, la presencia permanente de los Caballeros de Colón comenzó en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Benedicto XV invitó a la orden a ofrecer ayuda caritativa en la ciudad de Roma, particularmente a los jóvenes que eran víctimas de estos conflictos. Es así que después de este planteamiento, el primer proyecto de la organización fue la construcción de parques infantiles, algo que continúan realizando hoy en día con la creación de 5 centros deportivos más. Cabe recordar que los Caballeros de Colón son una orden fraternal católica, la cual fue fundada en New Haven, Connecticut en 1882 y que cuenta con 1.8 millones de miembros en todo el mundo que realizan servicio voluntario y promueven los principios clave de la Orden de Caridad: unidad, fraternidad y patriotismo. Y ya estamos conectados con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos dará una breve reflexión sobre cómo están actuando algunos partidos políticos en España, que hacen una carrera de la cultura de la muerte. Adelante, Alejandro.
¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez, director de noticias de EWTN. Y me parece importante seguir toda la carrera de la cultura de muerte en España. Como saben ustedes, el gobierno socialista, en alianza con la agrupación Podemos, que, digamos, hace palidecer al Partido Socialista Obrero Español en términos de radicalidad antivida, está mostrando hasta dónde llegan los excesos contra los derechos de los padres, ¿no? Tratando de conculcarlos contra los derechos religiosos, con diversos proyectos para tratar de marginar no solamente la religión de la vida pública, sino interferir en la religión, como la posibilidad de la toma de algunos templos para convertirlos en gimnasio. Todas estas cosas pueden sonar como una película surrealista o como un déjà vu, una visión de lo que llevó a la Guerra Civil Española en 1936. Pero lamentablemente esto es lo que está aconteciendo, y está aconteciendo porque, en buena medida, porque la descristianización de la sociedad nos ha llevado a una situación en la cual los políticos se presentan con una agenda que supuestamente va a referirse a asuntos económicos, sociales y de estabilidad y bienestar, y terminan imponiendo más bien una agenda ideológica anticristiana. Lo vemos con el presidente Fernández en Argentina. Él prometió un rescate de la situación económica del país, y lo primero que está haciendo, incluso después de visitar al Papa, es presentar un proyecto de legalización del aborto en Argentina. Entonces, ¿por qué es importante comentar esto y seguir lo que está aconteciendo especialmente en España? ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo de el futuro que nos puede esperar a nosotros los católicos si no luchamos en nuestros respectivos países para que nuestras creencias y nuestros valores se hagan presentes en la vida pública y sean representados por personajes de la política. Y eso se hace no solamente mediante el uso consciente del voto, sino también mediante la presión y la organización a nivel público. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Lamentable saber que en España sigue avanzando todo el tema de la ideología de género, y en últimas la cultura de la muerte también sigue avanzando, además auspiciada por el gobierno y por algunos políticos. Y es ahí donde la lucha de los laicos comprometidos tiene que hacerse presente, justamente promoviendo ideas contrarias a lo que se quiere promover desde el gobierno y proponiendo iniciativas positivas que den la vuelta a esta situación. Una vez que se ha relativizado el valor de la vida humana en sus inicios, bueno, la lógica es que se extienda también al final, donde también la vida humana puede ser inconveniente, puede ser una carga o siendo vista así, si es que no se la tiene en primer lugar y consideración como algo sagrado e inviolable. La calidad de la vida está siendo usada como un arma de muerte para acabar con vidas inconvenientes o que no tienen supuestamente ese valor añadido de otras características. O sea, la vida humana como tal no tiene valor. Hay que reconocer que estas personas desprecian al ser humano como tal, porque la vida solo vale la pena para ellos dentro de ciertas otras condiciones añadidas y no la vida humana como tal. Mientras que lo característico de la cultura cristiana es cuidar, acoger, encargarse de la vida humana, también en su particular fragilidad, y de esa manera crecer en humanidad. Una humanidad que lamentablemente desconoce la actual coalición de gobierno de España. Cambiemos el tono en la información para recordar que cada 14 de febrero, en el marco de la fiesta de San Valentín, se celebra el Día del Amor o de los Enamorados, y por ello el grupo católico Los Ascoy presentó su nuevo videoclip titulado El Amor, y en el que se resaltan las alegrías y dificultades que se viven cuando realmente se ama con el corazón. Escuchemos. Yo sé que queman sus abrazos en verano y que él no baila como un seductor. Bien, no es el galán que había soñado, eso también es amor. Sé que se sale con la suya en todos lados y que ella siempre tiene la razón. Si bien tú no lo habías considerado, eso también es amor. Que no te ven
Si hablamos del amor, tenemos que ir a la fuente del amor. Y esto nos lo dice el apóstol San Juan en su carta. Amamos porque Él nos amó primero. Con ese amor que podemos corresponder amando a todos, incluso a las personas que nos son difíciles. Es cuánto, humanamente hablando, tenemos que limar y pulir y crecer en virtud justamente en ocasión de las dificultades que compartimos, encontramos paso a paso en la vida, también dentro de las relaciones también afectivas, dentro de la relación del matrimonio hay dificultades, pero todo eso nos permite crecer a la medida de ese amor en el que le correspondemos ante todo a Dios, y eso permite justamente entregar, compartir ese amor con los seres queridos, con los que también encontramos dificultades, que son ocasiones para crecer en ese amor que Cristo nos enseña. Así es, justamente como dice la canción, en el amor se encuentran dificultades, pero también hay momentos muy bonitos y muy gratificantes. Y bueno, en realidad el amor es una decisión de todos los días, así que es nuestra decisión y también nuestro deber de alguna manera tomar este amor con mucha responsabilidad. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.